quiero mi vida dar y poderte agradar. Solo quiero la cruz llevar y quiero declarar que tú eres la verdad. Jesucristo, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Jesucristo, tú eres el Señor, te seguiré hasta el fin. Jesucristo, Jesucristo, te seguiré, te seguiré, Jesucristo. Hola, bienvenidos a un devocional más del Colegio Robinson. Continuamos memorizando nuestro versículo bíblico, el Salmo 91, y hoy aprenderemos el versículo número 7. El versículo número 7 dice lo siguiente: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Repítelo conmigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Repitámoslo una vez más. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Repitamos ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 7 que aprendimos hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más estamos orando por los países de todo el mundo y en esta ocasión tenemos en la República de Mauricio. La República de Mauricio es un país insular ubicado en el Océano Índico del área oriental. Es vecino de Madagascar y es un país bastante pequeño. Mauricio en el mundo actual se considera un país de renta media alta como una de las economías de más rápido crecimiento del África subsahariana. A pesar de que Mauricio es un país económicamente desarrollado, la pobreza persiste. Su economía se centra en gran medida en el exterior y depende de la agroindustria, el turismo y de las exportaciones. La bandera de Mauricio se compone de 4 franjas horizontales de colores rojo, azul, amarillo y verde, cada uno con un significado. El rojo lucha por la independencia, el azul océano Índico, el amarillo futuro brillante y el verde la vegetación. La capital de Mauricio es Port Louis, el gentilicio es mauriciano, el continente es África, la moneda es la rupia de Mauricio y el idioma oficial es el inglés. Los datos curiosos que quiero compartir con ustedes son los siguientes. La legendaria y hoy extinta ave llamada dodo, que solo existía en la isla Mauricio y la convirtieron en su ave nacional. También Mauricio
fue creada por erupciones volcánicas submarinas y los primeros que pisaron la isla fueron los portugueses. En los platillos típicos que tiene Mauricio hay uno que me llamó mucho la atención y se llama parata, que es un pan de harina hecho a mano y suele estar relleno de diferentes carnes y pescados. Y es común que la sirvan acompañado de diferentes salsas. También está el napolitain. El napolitain es un dulce formado por dos bizcochos de masa quebrada que se rellenan con mermelada de guayaba china. Las necesidades por las cuales vamos a orar hoy por Mauricio son las siguientes: por los derechos de los niños, que se respeten. No hay derecho a la salud para ellos. Existe mucho la discriminación. No hay derecho a la educación y también son explotados de forma laboral y de un índice muy alto, las niñas son explotadas sexualmente. Chicos, oremos por estas necesidades que tiene Mauricio y que Dios los bendiga.
Dios les bendiga, qué gusto saludarlos por este medio. Hoy quiero compartir con ustedes el tema elección de los 12 apóstoles, basado en Lucas 6, 12 al 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Algunos datos de los apóstoles. Simón, a quien también puso por nombre Pedro, era hijo de Jonás y uno de los principales entre los apóstoles. Andrés su hermano, fue Andrés quien presentó a Pedro al Señor. Jacobo, hijo de Zebedeo, tuvo el privilegio de ir con Pedro y Juan al monte de la transfiguración. Juan, hijo de Zebedeo, Jesús llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno. Fue este Juan el que escribió el Evangelio y las epístolas que llevan su nombre, y el libro de Apocalipsis. Felipe, natural de Betsaida, que presentó a Natanael a Jesús. No debería confundirse con el evangelista Felipe en el libro de los Hechos. Bartolomé, generalmente considerado como otro nombre para Natanael, es mencionado solo en las listas de los 12. Mateo, el recaudador de impuestos, también llamado Leví, escribió el primer evangelio. Tomás, también llamado el gemelo, Dídimo, dijo que no creería que el Señor había resucitado hasta que viese evidencias concluyentes. Jacobo, el hijo de Alfeo, puede que fuese el que tenía el papel de responsabilidad en la iglesia en Jerusalén, después que Jacobo, el hijo de Zebedeo, fuese muerto por Herodes. Simón, el llamado Celote, poco es lo que se sabe de él. Judas, el hermano de Jacobo, quizá el mismo que Judas, autor de la epístola, y que comúnmente es considerado como Lebeo, cuyo sobrenombre era Tadeo. Y Judas Iscariote, que se supone era de Keriot, en Judá, y por ello el único de los apóstoles que no era de Galilea, el traidor que entregó a nuestro Señor y que fue llamado por Jesús el hijo de perdición. Algunas lecciones que aprendemos de este relato del llamamiento de los 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Hasta cierto punto, todo verdadero hijo de Dios se convierte en un apóstol, pues Dios nos envía a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos lo dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero en el rango de los 12 apóstoles no podemos estar, porque solo ellos cumplen los 2 requisitos que se mencionan en Hechos 1, 21 al 22. ¿Cuáles son esos requisitos? Número 1, ser compañero de Jesús durante su ministerio terrenal. Número 2, ser testigo de su resurrección. Y eso lo encontramos ahí en ese relato cuando se hace la elección de Matías para reemplazar a Judas. Dice Hechos 1:21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, ahí está, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho, ahí está la frase, testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué otra lección aprendemos también? Sobre el relato de la elección, el Evangelio de Marcos dice lo siguiente, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Estas frases estuviesen con él y para enviarlos a predicar son muy importantes, porque primero tenían que ser capacitados por Jesús para luego enviarlos. Ellos fueron preparados por el mejor maestro, tuvieron la dicha de estar cerca de Jesús para aprender de él. Qué privilegio más hermoso tuvieron ellos. Yo creo que a nosotros nos hubiera gustado también ese gran privilegio, ¿verdad? Pero solo ellos lo tuvieron. Otra lección que aprendemos también de este relato tan importante es que Dios siempre ha llamado a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Algunos nos dejan un ejemplo de obediencia, pero otros tristemente no, ¿verdad? Algunos nos dejan un ejemplo de obediencia, como el caso de Mateo, Pedro, Juan, que tuvieron sus debilidades como cualquiera de nosotros, pero que siguieron creciendo en la fe. Pero tristemente, Judas, el traidor, no nos da un ejemplo de obediencia. Y eso pasa hoy en día también en el ministerio. Pues muchos siervos del Señor que nos dan ese gran ejemplo, ¿verdad? Y ojalá pues nosotros podamos ser encontrados así. Que Dios nos ayude para poder ser ejemplo, como muchos de los discípulos fueron y nos han dejado ahora en la palabra del Señor ese ejemplo. Y otros, tristemente, nos han dejado ese, no un buen ejemplo, sino un mal ejemplo, ¿verdad? Así que tenemos ese gran reto. Otra lección que aprendemos es que Jesús oró al Padre toda una noche antes de elegir a los apóstoles. Entonces aquí Jesús nos da un gran ejemplo de dependencia de Dios. Si Él, siendo el Hijo de Dios y conociendo a los hombres, dependió del Padre antes de llamarlos, debemos hacernos la pregunta: ¿cuánto más nosotros debemos depender de Dios en el estudio, el trabajo y ante cualquier decisión importante que debamos tomar? Los jóvenes tienen que tomar decisiones muy importantes. De las decisiones que tomen en el presente dependerá su felicidad en el futuro. Así que hay decisiones muy importantes y no debemos hacerlo sin Dios. Debemos de poner a Dios en primer lugar ante cualquier decisión que debamos tomar. Y eso nos lo dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quiénes conocen las veredas? Yo de niño caminé por muchas veredas. Mientras el bus a veces daba una gran vuelta, yo agarraba una vereda para llegar más rápido. Y son caminos cortos, a veces angostos y difíciles, pero se llega más rápido. Pero aquí la palabra del Señor nos promete que si nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él va a enderezar, o sea, que todavía esos caminos cortos se harán más cortos con el Señor. ¿Qué significa esto? Que alcanzaremos nuestras metas más rápido si ponemos al Señor en primer lugar. Así que eso nos enseña también Jesús, al haber orado toda una noche antes de elegir a los apóstoles. Nos da ese ejemplo de dependencia del Padre. Aprendamos nosotros también a depender de Dios como Jesús nos lo enseñó. Oremos este momento. Gracias, Señor, por este relato tan bonito del llamamiento de los 12. Hay muchos datos que podríamos seguir mencionando, Señor, pero creo que hemos aprendido lecciones tan importantes para nuestra vida, tan retadoras, que ojalá podamos ponerlas al terreno de la práctica. Ayúdanos, porque sin ti no lo podemos lograr, Señor, pero contigo todo es posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.